Y si todo lo que estás buscando con tanta fuerza te está evitando precisamente porque lo estás buscando, y si el verdadero poder no está en hacer más, sino en soltar, este video no es una motivación más, es una invitación a cambiar la forma en que entiendes la realidad, el deseo y la manifestación. Porque cuando dejas de perseguir con ansiedad la vida, en silencio, empieza a moverse hacia ti. Quédate hasta el final y descubrirás una ley que lo transforma todo. La ley, al revés, y después de escucharla, nada volverá a ser igual. Durante mucho tiempo nos enseñaron que para lograr algo en la vida teníamos que luchar, que el esfuerzo, la insistencia y la obsesión eran sinónimos de compromiso. Nos convencieron de que si no sufríamos, si no empujábamos con todas nuestras fuerzas, no merecíamos recibir. Pero ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si existiera una ley silenciosa, invisible, pero infinitamente poderosa que funcionara justo al revés? Joseph Murphy no vino a enseñarte a pelear más fuerte. Vino a mostrarte el camino del soltar, del rendirse sin rendirse. Porque hay un punto en el que empujar más no funciona, en el que luchar más solo desgasta, en el que el universo parece ignorar tus gritos. Y es precisamente ahí, cuando todo parece estancado, donde lo invisible comienza a actuar. Si tú lo permites, hay una paradoja que puede cambiar tu vida para siempre. Cuanto más deseas algo con ansiedad, más lo alejas. Pero cuando lo sueltas con confianza, comienza a acercarse. Todos lo hemos experimentado en algún momento. Cuando dejas de pensar en esa llamada, aparece. Cuando te olvidas de esa oportunidad, surge. No es coincidencia, es una ley. La ley al revés. El subconsciente, esa parte silenciosa de ti que conecta con el universo, no responde a gritos, ni a repetición forzada, ni a visualizaciones desesperadas. Responde a tu vibración, y tu vibración no miente. Si dices, confío, pero por dentro tienes miedo, lo que se manifiesta es el miedo. Si afirmas, ya viene, pero tu cuerpo está tenso, el subconsciente lo interpreta como resistencia. Porque en ese mundo invisible solo hay una regla. Tú atraes lo que eres, no lo que dices querer. A veces parece injusto. Vemos a personas que logran lo que quieren con aparente facilidad, sin tanta obsesión, sin repetir afirmaciones todo el día, sin perseguirlo. Y mientras tanto, tú haces todo lo correcto, pero no llega. ¿Por qué? Porque estás tratando de convencer al universo desde la escasez. Porque estás sembrando, pero al mismo tiempo arrancas la semilla para ver si creció. El subconsciente funciona como la tierra. Recibe lo que le das, pero necesita tiempo, cuidado y sobre todo un estado emocional adecuado. Joseph Murphy lo explicaba con claridad. La imagen que presentas a tu mente debe estar cargada de emoción auténtica, debe sentirse como si ya fuera real. Y esa sensación solo puede nacer en la calma, nunca en el miedo. Visualizar no es simplemente imaginar, es experimentar, aunque sea en tu interior, la certeza de que ya lo tienes. No necesitas una escena larga, basta con unos segundos de conexión profunda. Cierra los ojos, respira, siéntelo. No estás pidiendo que ocurra, estás viviendo que ya ocurrió. ¿Notas la diferencia? Es ahí donde ocurre la magia. Esa imagen emocional es como una orden sagrada al subconsciente. Pero si después la dudas, la cuestionas o la contradices con pensamientos de carencia, se deshace. La fe no se trata de repetir con fuerza, sino de sentir con sinceridad. No es convencer al universo, es convencerte a ti mismo. Porque una vez que tú crees de verdad, todo empieza a alinearse. Personas, oportunidades, ideas, caminos, todo se mueve hacia ti, sin que tengas que correr tras ello.
Y aquí viene el paso más difícil para muchos: soltar. Después de sembrar, debes soltar. No seguir regando con ansiedad. No volver a preguntar cada día cuándo llegará. No revisar si está funcionando, porque esa urgencia contamina. Es como pedir algo en un restaurante y pararte cada 5 minutos para ir a la cocina a preguntar si ya está listo. No lo haces, ¿verdad? Confías. Sabes que ya lo anotaron, que lo están preparando. Así debe ser con tus deseos. Los visualizas, los sientes, los entregas y luego vives como si ya estuvieran en camino. Esa certeza tranquila es más poderosa que 1000 afirmaciones vacías. Ahora imagina que cultivas una fe que no necesita ser demostrada. Una fe que no busca pruebas externas, una fe silenciosa. Joseph Murphy hablaba de ella como el motor real de la manifestación. Es una energía que no se impone, no se defiende, no necesita gritar, se vive. Y cuando la vives, lo demás lo percibe. Tu vibración cambia, tu mirada se serena, tu lenguaje es más liviano. Ya no necesitas convencer, porque tú ya estás convencido. Esa es la fe que mueve montañas, aunque lo hagas sin ruido. Y esa es la fe que transforma tu mundo sin esfuerzo. Ves, te preguntes, ¿y si no hago nada? Pues bien, el no hacer del que hablamos aquí no es pasividad ni resignación. Es una decisión poderosa. Es abrir espacio. Es dejar que lo invisible tenga lugar para actuar. Porque muchas veces el exceso de hacer interrumpe. Estamos tan ocupados haciendo, planeando, intentando controlar, que no dejamos que la vida nos sorprenda. El universo no necesita tu control, necesita tu permiso, necesita que no interfieras, que no lo interrumpas con tu ansiedad, que crees el espacio, la calma y la disposición para que lo que está en camino llegue. Y si en lugar de correr tras lo que deseas, comienzas a vivir como si ya te pertenece. Y si en lugar de visualizar desde la carencia, afirmas desde la plenitud. Joseph Murphy nos enseña que el subconsciente no entiende sarcasmos, ni bromas, ni excusas. Solo responde a lo que tú le repites con emoción. Cada pensamiento es una afirmación. Cada palabra es una orden. Así que cuida lo que dices, incluso en voz baja. Porque si después de visualizar dices, esto nunca llega, tal vez no era para mí, algo debe estar mal, entonces estás anulando lo que sembraste. En cambio, si vives con una certeza suave, si disfrutas tu presente sin cargar, con la ansiedad del resultado, estás en la frecuencia correcta, como el jardinero que siembra y sabe que en el momento justo la flor nacerá. Este proceso no requiere demostración, requiere coherencia interna. Si afirmas, yo soy próspero, pero sientes miedo cada vez que piensas en dinero, hay contradicción. Y la contradicción impide la manifestación. Pero si esa misma afirmación la acompañas con una imagen de paz, de seguridad, de estabilidad, entonces sí, entra. Entonces sí, se siembra profundamente. Porque el subconsciente responde más a la imagen emocional que a las palabras. Y no necesitas hacerlo todo perfecto. No necesitas visualizar durante horas ni afirmarlo 20 veces al día. Basta con hacerlo desde el lugar correcto, desde la emoción correcta, desde la vibración correcta. Una afirmación corta, sincera, sentida, tiene más poder que 1000 frases repetidas mecánicamente. Así es como se transforma tu realidad. Así es como se reprograma tu interior. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando realmente sueltas, cuando dejas de buscar con desesperación, cuando dejas de forzar, las cosas comienzan a suceder. No porque dejaste de quererlo, no porque ya no te importa, sino porque ya no lo necesitas para sentirte completo.
Ya estás en paz, ya estás listo, y desde esa vibración todo fluye. Aparecen personas, llegan oportunidades, se resuelven problemas, no por magia, sino por coherencia vibracional, porque ya no estás en la frecuencia de la carencia, sino en la frecuencia de la confianza. Esto no es teoría, es una práctica, y sí, al principio puede parecer difícil, porque la mente quiere controlar, quiere ver resultados, quiere pruebas. Pero cuando eliges confiar en lo invisible, cuando decides mantener tu fe incluso cuando nada externo parece moverse, ahí es donde todo empieza, como una semilla que germina en silencio. Un día te despiertas y ya no hay ansiedad, ya no hay urgencia, ya no hay necesidad, hay certeza, hay gratitud, hay alineación. Y lo más sorprendente es que los demás lo notan. Tu energía cambia. Tu presencia transmite paz. Ya no buscas amor para llenar vacíos, ahora atraes amor desde tu plenitud. Ya no corres tras oportunidades, ahora las oportunidades te encuentran porque tú te convertiste en un campo magnético. Y todo eso comenzó en el instante en que decidiste dejar de perseguir y empezar a confiar. Así es la ley al revés. Lo que buscas con obsesión se aleja. Lo que sueltas con amor se manifiesta. No porque dejes de desearlo, sino porque dejas de necesitarlo. Y ahí, en ese aparente vacío, en esa quietud poderosa, ocurre la verdadera magia. Porque no siempre hay que hacer para recibir. No siempre hay que luchar para ganar. No siempre hay que correr para avanzar. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada, solo permitir, solo confiar, solo ser. Y si algún día no lo sientes, si en alguna mañana las palabras no fluyen, si la fe tambalea, no te preocupes, no estás fallando. Solo recuerda volver a ti, a tu centro, a tu calma. Repite en silencio: todo está bien, todo está ocurriendo a mi favor. Y confía. Porque así como lo que vibra contigo te encuentra, también tu paz es un faro que guía todo hacia ti. Este no es el fin del camino, es el inicio de una nueva forma de vivir, una forma donde no controlas todo, pero sí cuidas tu interior, donde no exiges pruebas, pero mantienes la certeza, donde no reaccionas al miedo, sino que respondes desde la paz, y desde ese estado, lo imposible se vuelve inevitable. Confía, suelta, permite, porque lo que es para ti ya viene en camino. Y lo más importante, no necesitas saber el cómo, solo necesitas sostener el para qué. La mente siempre buscará rutas, planificaciones, garantías, pero el alma ya conoce el camino. Cuando decides vivir desde la confianza, cuando entregas tu deseo al universo sin ansiedad, estás activando una ley superior. Una inteligencia invisible empieza a orquestar todo a tu favor, sin que lo veas, sin que lo entiendas, pero sí lo vas a sentir. Porque cada parte de tu vida empezará a encajar de una manera inesperada, casi mágica. Aunque no haya anuncios, aunque no haya señales ruidosas, tú sabrás que algo se está moviendo. La fe verdadera no necesita espectáculos. Es como una llama silenciosa que arde en tu interior. Nadie la ve, pero tú sabes que está ahí. Y desde esa llama emana una energía que toca todo. Las palabras que dices cambian. Tu forma de caminar cambia. Tu presencia transmite algo distinto. Y los demás, aunque no puedan explicarlo, lo perciben. Saben que hay algo en ti que no se puede fingir. Una certeza interna que no depende de nada externo para estar en paz. Cuando tú cambias por dentro, lo de fuera se reorganiza. No necesitas salir a perseguir, solo tienes que convertirte en el tipo de persona que atrae. Porque el universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Si tú vibras en necesidad, atraes más escasez. Si tú vibras en desesperación, atraes más situaciones que te hagan sentir perdido. Pero si tú vibras en gratitud,
en abundancia silenciosa, en seguridad interna, entonces todo empieza a reflejar eso mismo. Es una decisión diaria, es una práctica, no hay fórmulas mágicas ni atajos, pero hay una verdad profunda que no falla. Tu estado interno es el imán más poderoso que existe y puedes elegir en este mismo momento cómo quieres vibrar. Puedes elegir la confianza, incluso cuando no hay certezas. Puedes elegir la paz, incluso cuando no hay respuestas. Puedes elegir sembrar en tu subconsciente una nueva imagen de ti. Una que ya no vive desde el miedo, sino desde el poder de saber quién es. Y cuando esa imagen se mantiene, cuando esa fe no se rompe por la duda ni por el juicio externo, entonces el mundo entero empieza a responder. Las señales aparecen, las sincronías se multiplican, las oportunidades llegan sin que las persigas, porque tu energía se volvió clara, coherente, poderosa. Ya no necesitas convencer a nadie, ni a ti mismo, porque ahora crees de verdad. Y esa creencia es la base de toda creación. Hay algo que tal vez nunca te dijeron, pero que hoy necesitas recordar. No estás solo. Nunca lo estuviste. Hay una fuerza que te acompaña, que te escucha, que responde a tu vibración más profunda. Esa fuerza no tiene forma, pero lo transforma todo. Y está esperando que tú le des espacio. No necesita que grites, no necesita que lo exijas, solo necesita que confíes, que abras tu corazón, que liberes el control, que dejes de buscar con ansiedad y comiences a permitir con presencia. Cada vez que eliges soltar, aunque sea un poco, estás diciéndole al universo, confío en ti, confío en mí, y eso basta. No hace falta que te vuelvas alguien perfecto. No necesitas erradicar todos tus miedos. Solo necesitas decidir cada día, cada momento, volver a tu centro. Volver a esa quietud donde todo nace. Porque desde ahí todo se manifiesta. No desde la urgencia, no desde la carencia, no desde el esfuerzo desesperado, sino desde la serenidad de quien ya sabe que es suficiente. Tal vez lo más difícil de comprender sea esto. No necesitas hacer más, solo necesitas ser diferente por dentro. Ya no se trata de hacer más cosas para lograr tus metas. Se trata de alinearte con ellas, de convertirte en la persona que naturalmente las atrae. Y eso no se consigue con fuerza, sino con suavidad. No se consigue con prisa, sino con presencia. Sí. ¿Alguna vez sentiste que estabas estancado? Si alguna vez pensaste que el universo se había olvidado de ti, hoy es el momento de cambiar esa historia. Porque no es que la vida no quiera darte lo que sueñas, es que tú estabas intentando recibir desde la frecuencia equivocada. Y eso cambia en un solo instante, cuando decides soltar, cuando decides confiar, cuando decides reprogramar tu subconsciente desde la calma. Y si hay un mensaje que debe quedar claro en este viaje, es este: todo lo que es para ti ya está en camino. No lo retrasas por no hacer más, lo retrasas por no confiar, lo alejas cuando dudas, lo disuelves cuando exiges. Pero lo atraes cuando te alineas, lo aceleras cuando agradeces, lo manifiestas cuando sientes que ya lo eres. Esa es la ley al revés. Y cuanto antes la integres, más rápido verás los frutos. No necesitas planear cada detalle. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas sostener la emoción correcta, proteger tu fe como un fuego sagrado, alejarte de lo que te desconecta, elegir pensamientos que te nutren, repetir frases que te fortalecen, hablarte con amor, tratarte con paciencia, respirar desde la certeza, visualizar desde la gratitud y vivir como si lo que sueñas ya estuviera aquí, porque en verdad ya lo está. Solo necesita que tú estés listo para recibirlo. Así que ahora, suelta.
no desde la apatía, no desde el ya no me importa. Suelta desde la paz, desde el entendimiento, desde el reconocimiento de tu poder. Di, te quiero, deseo esto, lo elijo, pero no te necesito para ser feliz. Yo ya estoy en paz. Y verás cómo esa energía se vuelve magnética. Verás cómo lo que parecía lejano se acerca, cómo lo que parecía imposible se vuelve inevitable. La vida no se trata de empujar, se trata de permitir, de abrir espacio, de confiar en que todo está ocurriendo a tu favor, incluso si no puedes verlo aún. Así como la semilla bajo tierra trabaja en silencio, así está trabajando tu subconsciente, día y noche, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada decisión invisible. Y ahora que lo sabes, no puedes volver a vivir como antes, porque dentro de ti ya se encendió algo, una comprensión nueva, una certeza profunda, una energía que no necesita pruebas para sentirse real. Ya no tienes que forzar, ya no tienes que correr detrás de nada, porque lo que es para ti viene hacia ti cuando te alineas, cuando confías, cuando sueltas. Esa es la verdadera ley, la ley al revés, la ley que dice que no necesitas hacer más, sino ser diferente por dentro. Y si este mensaje tocó algo en tu interior, si sentiste que era para ti, si algo vibró con fuerza mientras escuchabas, entonces no dejes que se pierda. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo contenido que despierta, que transforma, que te recuerda quién eres. Deja tu like si esta verdad resonó contigo y comenta abajo con una sola palabra: confío, porque cada palabra que escribes es una semilla y hoy sembraste una nueva vida. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte recordar. Nos vemos en el próximo video, donde la transformación continúa.